Las organizaciones de la sociedad civil son aquellas instituciones no mercantiles y no estatales en las cuales se organizan las personas para perseguir intereses comunes en el ámbito público. Estas pueden ser ONGs, fundaciones, entidades sin fines de lucro, organizaciones sociales, iglesias y agrupaciones religiosas, entre otras. Decididas a clarificar su situación como sector no lucrativo y ante la necesidad de precisar las condiciones normativas, financieras, tributarias en un entorno favorable, las organizaciones de la sociedad civil abrieron el debate sobre el tercer sector en Bolivia. Descubrimos una gran necesidad de crear ciertas bases para ya exigir un mejor reconocimiento de lo que en otros países se llama el tercer sector. De hecho, en el mundo se llama el tercer sector. Pero en Bolivia no le hemos dado un énfasis a esta cuestión de diferenciarnos mejor de lo que es el Estado y de lo que son las empresas privadas, refiriéndonos a toda esa amplia gama de organizaciones que trabajan en función de necesidades de grupos vulnerables, organizaciones que además brindan servicios, organizaciones de la sociedad civil que en algún momento asumen el papel hasta de donantes, como agencias de cooperación solidaria, organizaciones de la sociedad civil de base, aquellas creadas en función a su membresía, es decir, un término o unos términos que abarcan demasiadas características y tipos de organizaciones que trabajan de acuerdo a ciertos intereses comunes, pero que en realidad a la vez esa diversidad constituye una de sus debilidades por justamente no tener una tipificación, un reconocimiento acertado o preciso sobre su esencia y su naturaleza. La construcción de la democracia y el desarrollo en Bolivia, en las últimas 5 décadas, medio siglo, está marcado por la acción de las ONGs. Las ONGs, no hay que olvidar que fueron el refugio institucional contra las dictaduras de Banzer y de García Meza. Era el lugar donde la gente progresista se refugiaba para poder pensar y para poder hacer aportes. En sus espacios se agendaron temas de derechos humanos, libertades democráticas, libertad de prensa y de expresión, amnistía para los presos. Miren cómo pasa el tiempo y es circular, que son temas que de nuevo están totalmente presentes hoy en día. Se conectaron con sectores vulnerables, no quepa duda alguna, con habitantes populares de las ciudades, con migrantes recientes. Comenzaron a hablar muy temprano de la pluriculturalidad, pero las ONG siempre insistieron en el empoderamiento de los sectores populares, en la educación de los derechos de los sectores populares, de los derechos de los sectores vulnerables. Pero, según mi perspectiva, su esfuerzo no fue equivalente en educar también sobre obligaciones. Estas ONGs, entonces, abrieron, no quepa duda alguna, temas de género, de desarrollo ambiental, la apertura de los temas indígenas, la pluriculturalidad, la multietnicidad. Hacia los 90 fueron totalmente clave en la marcha del territorio y la dignidad. Han estado marcadas desde muchos años por la temática indígena. Uno de los roles fundamentales es la apuesta por los derechos humanos, por las libertades democráticas, por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo que más debe interesar a las ONGs es la legitimación de ejercicio del manejo del poder. Y si este es autoritario, tendrán que señalarlo. Y creo que estamos en esa época. No solo importa el rol de las ONGs en el desarrollo, sino en la democracia. Porque es muy bonito hablar de la forma en que deben tributar, pero si no hay un ambiente social y político de libertades, las van a ahogar. Las van a ahogar como a cualquiera otro que quiera pensar de manera independiente. Pero las ONGs todavía apuestan a los actores sociales. Pero quizá lo que hay que repensar es a qué actores sociales se apuntala. ¿A los corporativos o a aquellos que tienen más alma ciudadana?
El presidente ha lanzado ya en junio un paquete de 11 trámites simplificados, digitalizados, con el fin de que podamos tener un gobierno electrónico, un gobierno inteligente, simplificando trámites, eliminando trabas burocráticas que tenemos como instituciones del Estado de cara a la ciudadanía, reducir los tiempos, reducir los costos, tanto para las instituciones públicas como para la ciudadanía, es algo que consideramos muy importante. Asimismo, mejorar la atención que nosotros tenemos como entidades públicas hacia ustedes, las ciudadanas y los ciudadanos a los que nosotros prestamos servicios. Dentro del segundo paquete de desburocratización viene la iniciativa que nosotros les venimos a presentar en calidad de adelanto. Nosotros hemos metido al Registro Único Nacional de ONGs, del que la mayoría de ustedes son parte. Y bueno, partíamos básicamente de un diagnóstico que creo que es compartido tanto de nuestra parte como institución pública como de ustedes, de que es un trámite bastante complejo, un trámite con numerosos requisitos en papel, y es un trámite que tiene que dejarse personal, tiene que dejarse en ventanilla única del ministerio, lo que dificulta, por ejemplo, la tramitación de este tema, por ejemplo, a gente que trabaja en otras regiones del país. Por ejemplo, hay ONGs que son una sola persona que trabaja en Villamontes, ¿no? Nosotros queremos solucionar eso, queremos ayudarles a mejorar eso. El proceso de verificación manual para nosotros ya como entidad pública es bastante pesado. Yo no sé si algunos de ustedes ha pasado por nuestras oficinas y ha visto que siempre estamos ahogando y nadando en papel, literalmente, ¿no? Entonces es un proceso igual para nosotros bastante complicado y bastante tedioso por la cantidad y el volumen de la documentación que recibimos. Como les decía, los numerosos requisitos son absolutamente todo es en papel. Después, la entrega de documentos que les pedimos nosotros es en físico y es en digital, ¿no? Y hay como una duplicidad, si ya les pedimos en digital, es como mea culpa, ¿para qué les pido en físico? Y tenemos un elevadísimo número de trámites observados, por la misma complejidad del trámite y por la cantidad de requisitos que les pedimos y lo complicado que es llenar, lo sabemos, nuestros famosos formularios 01, 02 y 03. Como ministerio hemos planteado una propuesta, una solución que ha sido bastante ambiciosa, que es la que les queremos compartir. Nos hemos puesto el reto aquí con Dilian de que desde que el Registro de Único Nacional de ONGs será cero papel y que todos los trámites se hagan 100% en línea. Estamos encarando esto con una automatización de procesos, operaciones y acciones para generar, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Generar información útil, ágil y oportuna para nosotros como ministerio, para nosotros como Estado, pero también para ustedes, para mejorar la incidencia, la eficiencia de las acciones de la sociedad civil organizada. Hemos propuesto también hacer una reducción significativa de los requisitos que vamos a pedir para todos los tipos de procesos que encaramos en el RUN ONGs, ya sea la inscripción, la renovación, la actualización, las bajas, las reinscripciones con el desarchivo de file correspondiente, etcétera, etcétera. Estamos unificando también ciertos procesos donde hemos identificado ciertas duplicidades. Vamos a poner alertas de vencimiento a los usuarios que van a ser ustedes para que ustedes sepan cuándo deben hacer una actualización, cuándo deben hacer una renovación de trámite. La agenda de las organizaciones sociales, de la mano y el apoyo con las ONGs es importante. Lamentablemente podemos ver de que nuestras mismas autoridades han sido formadas y apoyadas por las ONGs y ahora vemos que se olvidan y que en vez de apoyarse unos a otros están queriendo aplastar, no solamente a las ONGs, también a las organizaciones sociales. Vemos con mucha pena cómo hacen incidencia política en las organizaciones grandes nacionales. Las organizaciones sociales, lo único que hacemos es poner propuestas. ¿Para qué? Para el desarrollo equitativo, con igualdad en el tema nacional y mundial. Todas las organizaciones nos enmarcamos en el respeto a las leyes nacionales. Esto es básicamente nuestra ley mayor, que es la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales y, por supuesto, todos los compromisos
y apuestas del Estado Nacional, por ejemplo, enmarcados en Naciones Unidas u otros tratados. Esto implica entonces el cumplimiento de acuerdos, de aportes, de contrapartidas alineados a los programas nacionales y al cumplimiento de estos objetivos. Sin tratar ni mucho menos de reemplazar las obligaciones y deberes del Estado Nacional, pero sí tratando de llegar hacia lugares donde el Estado Nacional, inclusive hasta ahora, todavía no puede llegar con todos sus entes oficiales y estatales. Por supuesto que Bolivia también ha firmado y es parte de estos convenios. Por eso es que periódicamente el Estado Nacional hace sus informes oficiales, y acá yo creo que es inmediatamente válido incorporar, de que a partir del trabajo de alianza de organizaciones sociales, ONGs, también el Estado Nacional, mediante organización de sociedad civil, pueda presentar lo que llamamos los informes alternativos o informes sombra. Es que lo que está creciendo son tres sectores: los impuestos, la administración pública y el sector financiero. Y ninguno de estos tres sectores genera valor a la economía. En el fondo están chupando recursos de la economía real. Una economía mínimamente articulada, coherente, o sea, que pretenda diversificarse, que pretenda responder a las necesidades de su gente, más o menos sigue este esquema, ¿no? El motor fundamental del crecimiento de la economía es este circuito, donde las empresas producen bienes y servicios y generan empleo. Esos bienes y servicios son consumidos por los hogares con estos ingresos, eso genera el consumo, que genera la demanda para las empresas, y aquí es donde el motor grande está funcionando, ¿sí? La Federación Internacional de Contadores Públicos emite dos recomendaciones, pronunciamientos, no son normas, hasta el día de hoy no son normas, que son las FAFS 116 y 117, donde por primera vez se define el concepto de no lucro, de una entidad que tiene el objeto de bien social, de aportación a su sociedad, sin buscar la retribución económica por esta aportación. Hay dos ámbitos para las organizaciones: el Código de Comercio, que genera lucro, y lo dice claramente, las entidades generadas bajo el Código de Comercio buscan lucro. Las normas de impuestos, de auditoría y de contabilidad están regulando este ámbito: sociedades unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, mixtas y de comandita. Es el Código Civil quien reconoce en su generación entidades que no tienen el objetivo de lucro. Ahí están las fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, partidos políticos, deportivos, etcétera, etcétera. Esto, con la 351 y con la 30 quebrado 2005 de impuestos internos, genera un ámbito mucho más abierto. Y desde el punto de vista tributario, se debe considerar que estas entidades se encuentran exentas del impuesto sobre las utilidades de empresas, considerando que estas entidades tienen la obligatoriedad de incluir en estados financieros como parte de su memoria anual y deben estar apegados a las normas tributarias vigentes. En muchos casos, estos estados deben estar presentados en la administración tributaria con dictamen de auditoría externa y con información tributaria complementaria, por lo que se debe considerar prácticas y políticas contables para organizaciones sin fines de lucro. Para determinar tercer sector de la economía boliviana, necesito saber montos y origen de financiamientos. Necesito saber sectores a los cuales se está invirtiendo, aporte de empleos generados por las organizaciones sin fines de lucro. Y esto para mí es importante: una central de riesgos de organizaciones sociales reportando actos de corrupción. Y dentro de la ley 351 existe la categorización y también la interpretación de cada tipo de entidad. Una entidad civil sin fines de lucro sería un colegio de profesionales. ¿Por qué? Porque la normativa establece que buscan el bien común para ellos mismos. En este caso, una organización de profesionales podría ser una entidad civil sin fines de lucro. Una ONG, podemos ser una ONG. ¿Por qué? Porque buscamos el bien de la sociedad, el bien externo.
y eso es lo que menciona la normativa respecto a eso. El Código del Sistema Penal Boliviano no establece penas privativas de libertad para las personas jurídicas. Además, de partir del artículo 118, tiene tres ejes, tres puntales o tres bases fundamentales. La primera establece que no se puede criminalizar el patrimonio de las personas jurídicas. ¿Qué significa esto? Que no se puede afectar el derecho propietario de los accionistas, socios, etcétera, etcétera, a las personas jurídicas, ni tampoco afectar a los trabajadores. ¿Por qué? Imponiendo multas y sanciones patrimoniales a las personas jurídicas, se van a ver afectados también los derechos de los trabajadores. Ese es el primer pilar. El segundo pilar vuelve a la lectura interpretativa del artículo 118 de la Constitución Política del Estado, en sentido de que el fin de la pena y el fin del derecho penal y toda la vertiente de nuestro ordenamiento jurídico en materia penal es humanista. Por lo tanto, no debería existir sanciones a las personas jurídicas. Y finalmente establece que el artículo 110 de la Constitución Política del Estado señala que las garantías jurisdiccionales solamente están reconocidas para las personas naturales y no para las personas jurídicas, lo que no es tan cierto porque las personas jurídicas intervenimos en los procesos como demandantes y demandados y somos beneficiados o están beneficiadas también de los derechos y garantías que reconoce la Constitución Política del Estado en favor de todos nosotros. Las penas o sanciones que se imponen a las personas jurídicas son de distinta índole, desde la revocación de la licencia de funcionamiento, suspensión temporal de actividades y la imposición de multas. Toda persona jurídica, entidad que tenga un reconocimiento de personalidad jurídica por parte del Estado está bajo o es susceptible de ser sancionada con las normas del Código del Sistema Penal Boliviano. Básicamente las características generales es que regula los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores, regula todas las modalidades de los contratos de trabajo que pueden ser aplicados según las necesidades del contratante o empleador, regula las causas justas de despido, regula las condiciones generales de la relación contractual, establece los principios generales de seguridad e higiene en el trabajo, regula las condiciones de la seguridad social a corto y a largo plazo, además de las organizaciones obreros y patronales. La Ley General del Trabajo data del año 42, está muy desactualizada. La reglamentación de la misma es muy diversa y no existe un trabajo de codificación de esta. Entonces, existen muchos aspectos que si bien uno considera que no están regulados, puede que lo estén por algún decreto que no está codificado dentro de un texto ordinario que pueda ser de conocimiento público, porque las codificaciones que existen son básicamente de entidades privadas, ¿no? No existe una norma, un reglamento, un artículo o artículos que den un trato específico a las ONG. Por tanto, las ONG son consideradas como empleadoras comunes, con todo lo que implica esto, el cumplimiento de toda la legislación que se ha generado en torno a la seguridad social y particularmente la seguridad social de largo plazo. La jubilación forma parte de este concepto importante que es protección social. Podemos decir que las ONG están en ese camino de brindar, contribuir a dar protección social a sus trabajadores, a sus funcionarios o a todos los que somos parte de una institución con estas características como tal. ¿En cuanto a qué? Protección en cuanto a qué? Vejez,
enfermedades, accidentes laborales, de consideración, ¿sí? Muerte y gastos funerales. La seguridad social contempla dos tipos de seguridad, por así decir, una de corto y largo plazo. La de corto plazo es ese seguro de salud, el que conocemos, el que está vinculado a la protección a través de las cajas de salud, y el tema que hoy nos interesa es la seguridad social de largo plazo como tal. En el ámbito de las ONGs se ha contribuido, como se ha dicho, muchísimo a esta capacidad de creatividad, de innovación, de ductilidad, de flexibilidad en las propuestas, y con un tema fundamental, que yo creo que es lo central que se tiene como piedra angular de todo esto: la relación con los sujetos y actores con los que ustedes trabajan.